Estudio Bíblico Escuela Dominical. Domingo 3 de noviembre de 2024. Tema: Implorando la misericordia de Dios por la iniquidad del pueblo. Lección: Números 14, 17 al 19. Texto: Salmo 145, 17. Comentario: Implorar la misericordia de Dios por la iniquidad del pueblo es un acto de profunda humildad y reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Este tema revela la naturaleza compasiva y justa de Dios, quien escucha las oraciones de aquellos que se vuelven a Él con arrepentimiento sincero. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de líderes y profetas que, conscientes de los pecados del pueblo, interceden fervientemente ante Dios, confiando en su gracia para perdonar y restaurar. Implorar misericordia es un llamado a la humildad, a la confianza en la fidelidad de Dios y a la esperanza en su respuesta amorosa hacia aquellos que buscan su rostro con sinceridad. 1. Reconocimiento del pecado. El primer paso en la imploración de misericordia es el reconocimiento sincero y humilde del pecado del pueblo. Salmos 51, 3 y 4. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. 2. Arrepentimiento genuino. La imploración de misericordia implica un arrepentimiento sincero y una vuelta a Dios. Joel 2, 12 y 13. Aun ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. 3. Intercesión por el pueblo. Líderes como Moisés, Samuel y Daniel intercedieron por el pueblo de Israel, mostrando un ejemplo de compasión y preocupación por la restauración espiritual y física del pueblo. Éxodo 32, 11 al 14 ilustra la intercesión de Moisés por Israel después de su pecado con el becerro de oro. 4. Confianza en la fidelidad de Dios. Implorar la misericordia de Dios implica confiar en su fidelidad y en su promesa de perdonar y restaurar. Nehemías 9:17. Pero tú eres Dios, pronto para perdonar, clemente y misericordioso, tardo para la ira, y grande en misericordia, porque no los desamparaste. 5. Petición de perdón y renovación. El Salmo 83 expresa una petición por restauración. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. 6. Reconocimiento de la justicia de Dios. Aunque imploramos misericordia, reconocemos también la justicia de Dios. Daniel 9:14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal, y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, pues no obedecimos a su voz. 7. Esperanza en la respuesta de Dios. La imploración de misericordia está acompañada por la esperanza en la respuesta de Dios. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Conclusión: la imploración de misericordia por la iniquidad del pueblo nos recuerda que, aunque todos hemos pecado y fallado, Dios es rico en misericordia y está dispuesto a perdonar cuando nos volvemos a Él con corazón arrepentido. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios responde a la intercesión sincera y cómo su gracia restaura y renueva a aquellos que confían en Él. Esta práctica nos enseña sobre la importancia del arrepentimiento genuino, la confianza en la fidelidad divina y la esperanza en el perdón y la restauración que solo Dios puede ofrecer. Implorar misericordia no solo es un acto de humildad, sino también una expresión de fe en el carácter amoroso y justo de nuestro Señor, quien escucha nuestras oraciones y nos fortalece para vivir en su gracia y verdad. Primer título. El poder de Dios frente al pecado. Versículo 17. Léase, Romanos 1:16, Romanos 5:20. Comentario:
El poder de Dios frente al pecado es un tema central en la fe cristiana, que revela la majestad y la soberanía de nuestro Creador sobre todas las cosas. Encontramos en las Escrituras cómo Dios, en su perfección y santidad, maneja el pecado con justicia y ofrece redención a través de su amor insondable. Este poder divino no solo confronta el pecado con juicio y verdad, sino que también transforma vidas, restaura la comunión perdida y promete un futuro de esperanza y renovación para aquellos que confían en Él. Explorar el poder de Dios frente al pecado nos invita a reflexionar sobre su gracia abundante y su capacidad para obrar en nuestras vidas, ofreciendo perdón y fortaleza para vencer el mal y vivir en santidad conforme a su voluntad perfecta. 1. Juicio y justicia. Dios es justo y santo, y su juicio es inevitable para aquellos que persisten en el pecado sin arrepentimiento. Salmo 7:11. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. 2. Redentor y Salvador. A través de Jesucristo, Dios manifiesta su poder redentor para liberar a los pecadores del dominio del pecado y restaurar la comunión con Él. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 3. Perdón y misericordia. Dios muestra su poder al perdonar los pecados de aquellos que se vuelven a Él con arrepentimiento genuino. Salmo 103:12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. 4. Transformación y santificación. El Espíritu Santo obra en los creyentes para transformar sus vidas y santificarlos, capacitándolos para vivir en rectitud y obediencia a Dios. Segunda a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 5. Victoria sobre el pecado. Dios proporciona el poder para resistir y vencer la tentación y el pecado mediante la fe y el poder del Espíritu Santo. Primera a los Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 6. Restauración y renovación. Dios restaura y renueva a aquellos que se apartan del pecado y buscan su rostro. Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. 7. Justicia y amor. Dios equilibra su justicia con su amor, ofreciendo perdón a través de Cristo mientras mantiene la santidad de su carácter. Romanos 3:25 y 26, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 8. Gloria y triunfo final. El poder de Dios se manifestará completamente en la consumación de todas las cosas, cuando el pecado será completamente erradicado y Dios será glorificado por toda la eternidad. Apocalipsis 21:4 y 5, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Conclusión, el poder de Dios frente al pecado es un recordatorio constante de su amor redentor y su justicia perfecta. A lo largo de la historia bíblica y en nuestras vidas personales, vemos cómo Dios no solo confronta el pecado con firmeza y juicio, sino que también ofrece perdón y restauración a aquellos que se vuelven a Él con corazón arrepentido. Este poder divino no se limita a juzgar, sino que transforma, santifica y capacita a los creyentes para vivir una vida conforme a su voluntad. En Cristo Jesús, encontramos la victoria sobre el pecado y la promesa de un futuro glorioso donde todas las cosas serán restauradas según el propósito eterno de Dios. Así, al contemplar el poder de Dios frente al pecado, somos llamados a confiar en su gracia,
a vivir en obediencia a su palabra y a glorificar su nombre en todo tiempo y circunstancia. Segundo título. Reconociendo la bondad de Dios y la justicia de Dios. Versículo 18. Léase, Salmo 103:8, Jonás 4:2 y 11. Comentario: reconocer la bondad y la justicia de Dios es fundamental para entender su carácter y su obra en el mundo y en nuestras vidas. La bondad de Dios se manifiesta en su amor incondicional, en su provisión constante y en su gracia abundante hacia la humanidad. Desde la creación hasta la redención a través de Cristo, vemos evidencias claras de su bondad y cuidado hacia su creación. Por otro lado, la justicia de Dios refleja su perfecto equilibrio entre la santidad y el amor. Él es el juez justo que no tolera el pecado pero que también ofrece una vía de reconciliación a través de Jesucristo. La justicia divina se manifiesta en su ley, que establece estándares morales y espirituales para la humanidad, y en su juicio sobre el mal y la injusticia. 1. Bondad en la creación. Desde el Génesis, vemos cómo Dios creó el mundo y todo lo que hay en él como bueno y perfecto. Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. 2. Bondad en la provisión. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios provee para las necesidades de su pueblo, desde el maná en el desierto hasta la provisión espiritual en Cristo Jesús. Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. 3. Justicia en la ley. La ley de Dios revela su estándar de santidad y justicia para la humanidad, señalando el camino de rectitud y revelando la necesidad del perdón divino. Deuteronomio 32:4, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. 4. Justicia en el juicio. Dios juzga con equidad y justicia, castigando el pecado pero también ofreciendo perdón y restauración a aquellos que se arrepienten. Salmo 9:8, y juzgará al mundo con justicia, y griega a los pueblos con rectitud. 5. Bondad en la salvación. La máxima expresión de la bondad de Dios se ve en la obra redentora de Cristo, quien ofrece salvación y vida eterna a todos los que creen en Él. Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. 6. Justicia en la redención. En Cristo, Dios demuestra su justicia al perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Él a través del sacrificio perfecto en la cruz. Romanos 3:25 y 26, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 7. Admiración y gratitud. Reconocer la bondad y la justicia de Dios nos lleva a adorarle con admiración y gratitud por su amor inmerecido y su perfecto juicio. Salmo 145:9, Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Conclusión: la justicia de Dios establece el estándar de perfección y rectitud que Él mismo sigue y espera de nosotros. A través de su ley, vemos claramente lo que es justo y correcto a sus ojos, y su juicio sobre el pecado refleja su santidad incomparable. Sin embargo, en su justicia también encontramos esperanza, pues en Cristo Jesús tenemos el perdón y la reconciliación con Dios, demostrando su amor y gracia inagotables. Al considerar la bondad y la justicia de Dios, somos llamados a vivir vidas de obediencia y gratitud, confiando en su dirección y buscando su gloria en todo momento. Que nuestras vidas reflejen su bondad hacia otros y que nuestras acciones demuestren nuestra confianza en su justicia perfecta. Dios es fiel y digno de toda alabanza, pues en Él encontramos la plenitud de vida y esperanza eterna. Tercer título. Perdón de Dios solo por su gran misericordia. Versículo 19. Léase, Salmo 32:1,
Miqueas 7:18. Comentario: el perdón de Dios por su gran misericordia es uno de los temas más profundos y consoladores en las Escrituras. Este principio revela cómo la bondad y el amor de Dios superan nuestra comprensión y capacidad de merecimiento. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos conmovedores de cómo Dios perdona a aquellos que se vuelven a Él con humildad y arrepentimiento sincero, sin importar cuán grandes sean sus transgresiones. 1. Demostración de amor incondicional. El perdón de Dios es un acto de su amor incondicional hacia la humanidad, que supera cualquier pecado o falla que podamos cometer. Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. 2. Accesible a todos, Dios ofrece perdón a todos los que buscan su rostro y reconocen su necesidad de Él, sin importar su pasado o su situación actual. Isaías 55:7, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 3. Fuente de esperanza y renovación. El perdón de Dios restaura la relación rota entre el hombre y Él, ofreciendo esperanza y renovación espiritual. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. 4. Generosidad inagotable. La misericordia de Dios no tiene límites ni fin, siempre está dispuesto a perdonar cuando nos volvemos a Él con sinceridad. Salmo 103:8 al 10, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. 5. Base del Evangelio. El perdón de Dios es la base del Evangelio de Jesucristo, quien murió por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. 6. Llamado al arrepentimiento. El perdón de Dios está disponible para aquellos que se arrepienten y abandonan sus caminos pecaminosos, volviéndose a Él con corazón contrito. Hechos 3:19, así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. 7. Motivo de gratitud y adoración. El perdón de Dios nos mueve a vivir en gratitud y adoración constante, reconociendo su gracia y bondad hacia nosotros. Salmos 103:1 y 2 bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Conclusión: la misericordia de Dios es un recordatorio constante de su naturaleza compasiva y amorosa hacia la humanidad, mostrada supremamente en la obra redentora de Jesucristo en la cruz. En él encontramos el camino hacia la reconciliación y la vida eterna, asegurando nuestra esperanza en la promesa del perdón y la renovación espiritual. Por lo tanto, al reconocer y recibir el perdón de Dios, somos llamados a vivir vidas de gratitud y obediencia, reflejando su amor y buscando su voluntad en todas las áreas de nuestra existencia. Que cada día sea una oportunidad para experimentar y compartir su perdón con otros, llevando la luz y la esperanza del Evangelio a un mundo necesitado. Dios, en su misericordia infinita, nos invita a encontrar consuelo y renovación en su perdón, asegurando que su amor nunca falla y su gracia nunca se agota. Texto. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Salmo 145:17. Comentario para el texto. Este versículo enfatiza la dualidad de los atributos divinos, la justicia y la misericordia. Dios es justo en todos sus caminos, actuando con integridad y rectitud perfectas. Al mismo tiempo, es misericordioso en todas sus obras, demostrando compasión y amor hacia la humanidad pecadora.
Esta declaración nos recuerda que el carácter de Dios es completo y equilibrado, manifestándose tanto en su juicio sobre el mal como en su gracia abundante hacia aquellos que se vuelven a Él. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza. Esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga.